7 de la mañana en punto nos vamos a Maracay, capital del estado Aragua, para conversar sobre un gran tema porque la Academia Nacional de Medicina de Venezuela anunció en comunicado que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó en el país un caso producto del virus polio tipo 3, derivado de una mutación vacunal que es distinto al llamado polio salvaje o natural. Bueno, para poner estos términos en contexto, hacerlos más digeribles a la comprensión colectiva, hemos acudido al doctor Alejandro Crespo, pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Venezuela. Doctor Crespo, un gusto poder tenerle aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. El gusto es mío. Un placer poder conversar contigo y con toda esa gente que te escucha en tantos lugares del estado y del país. Gracias. Fíjese, doctor, ¿cómo debemos entender el mensaje que emite la Academia Nacional de Medicina de Venezuela sobre la base del comunicado de la Organización Panamericana de la Salud con respecto al virus polio tipo 3? Bueno, en principio yo siento que eso es un llamado de atención a dos grupos, ¿no? En principio al Estado venezolano, al Ministerio de Salud, para que empiece a ofrecer la información epidemiológica al personal sanitario con la frecuencia que corresponde. Porque la Academia habla allí diáfanamente que el caso se sabe desde el mes de mayo, y pues los venezolanos nos estamos enterando en el mes de octubre por un boletín de la Organización Panamericana de la Salud, porque no hay boletín epidemiológico desde el año 2016, ya nos deben el boletín epidemiológico semanal desde hace más de 400 semanas. Entonces hace falta pues transparencia en la comunicación, como da cuenta el plan de acción para erradicación de la polio del año 2022-2024. Y en segundo, un llamado a la población para que no se asuste, no se alarme, sino todo lo contrario, que tome un poco de conciencia en función de que las coberturas de vacunas del país son muy bajas, la cobertura de polio es la peor del continente, y pues debemos tratar de llevar a nuestros hijos a vacunar a los centros destinados para eso a la brevedad posible, no corriendo a manera de emergencia, sino de manera sostenida durante los siguientes meses y años para que estas coberturas, que deberían estar alrededor del 95%, suban de ese 61% en el que están en este momento, en el caso de la vacuna de la poliomielitis. Es decir, la prevención es fundamental como siempre en esto también. Sí, porque para la enfermedad de la poliomielitis, que se conoce vulgarmente como polio, no hay tratamiento específico, solo hay tratamiento de sostén. Y quizás uno dice, bueno, esa enfermedad ya no da, porque es verdad, está erradicada del continente americano desde hace ya 30 años, en Venezuela desde el año 89 no vemos casos de polio salvaje, pero al estar viendo casos de polio vacunal, que es algo que estadísticamente puede suceder, de cada 2.4, 2.5 millones de dosis de vacuna administrada, la vacuna oral, puede suceder esto. Pero es más probable que suceda en lugares con la infraestructura sanitaria deficiente, como está Venezuela, con los hospitales en muy mal estado, con graves problemas para las aguas servidas y las aguas blancas, y en lugares también con bajas coberturas de vacunación. Entonces todas estas cosas se conjugan en Venezuela y hay pues que tomar las medidas preventivas que son la vacunación definitivamente, porque como te decía, para esta enfermedad no hay tratamiento, no específico al menos, solo de sostén. Entonces, unos 5 o 10 quizás de cada 100 casos son aquellos que van a tener síntomas de poliomielitis. Eso, la mayoría de los casos va a ser síntomas como gripales, o sea que es difícil de distinguir entre otras enfermedades, y a uno de cada 200 le puede dar eso que estábamos conversando de la parálisis flácida aguda, o sea que el virus se mete en el sistema nervioso central y produce usualmente que en las extremidades inferiores, o sea en las piernas, la gente empieza a tener debilidad, dolor muscular, casi siempre asimétrico, o sea una pierna sí y la otra no, y pues la gente tiene eso, que se le ponen las piernas aguadas, eso es una parálisis flácida aguda, usualmente son niñitos, los más vulnerables son los menores de 5 años, y eso es, como te decía, en uno de cada 200 personas, aquellas que tienen síntomas que son 5 a 10 de cada 100 que les da el virus. Entonces no es mucho, pero si el virus se propaga por algún lugar del mundo, pues, ojalá no sean en Venezuela más nunca, pues eso puede ser un grave problema. Pero definitivamente la mejor manera para evitar que esto suceda es aumentando las coberturas de vacunación. Entonces hay que hacer un llamado al Estado venezolano que haga un esfuerzo para mejorar la vacunación y un esfuerzo en informarle estas cosas a la gente, porque ustedes que trabajan en la comunicación social hacen estas cosas, como invitarlo a uno a conversar, pero el Estado tiene una función porque no todo el mundo puede acceder a este programa en la radio, en la televisión, en internet, etcétera, y pues definitivamente el Estado tiene una capacidad de penetrar las comunidades rurales muchísimo mayor,
y debe cumplir con esa función. Y de acuerdo a números de la Organización Panamericana de la Salud, el Estado venezolano no hace una campaña informativa de vacunación desde el año 2021, cuando hizo la de COVID-19. Entonces, con el resto de las vacunas no está haciendo un esfuerzo y una inversión de tiempo y de dinero para comunicar a la gente la importancia de decir que las vacunas son seguras, son efectivas y salvan millones de vidas todos los años. Doctor, qué importante saber esto, como usted lo ha dicho, de contexto regional y de interés particular en el caso de Venezuela y todos los países que pueden estar bajo riesgo. En líneas generales y sin salirnos del tema, ¿qué tipo de previsiones debe tomar en cuenta en las prioridades el Estado venezolano para atender todos aquellos virus que pueden ser prevenibles a través de la vacunación? Bueno, en principio hay que aumentar la inversión en vacunas. Venezuela invertía en promedio 35-36 millones de dólares anuales en comprar vacunas, no en pagar la enfermera, en pagar la inyectadora, la aguja, etcétera. Solo en vacunas, unos 35-36 millones de dólares anualmente. Y la última vez que reportó PS inversión en vacunas fue en el año 2020, y la inversión fue de menos de 10 millones de dólares. Entonces hay una caída en la inversión muy significativa. En el año 2014 llegamos a invertir cerca de 50 millones de dólares en vacunas, y el último reporte nuestro es menos de 10 millones. Entonces ya hay una caída franca en la inversión en vacunas, y además de esa inversión el 75% lo están haciendo organismos internacionales. O sea, el Estado venezolano apenas invierte el 25% de ese dinero en comprar vacunas. Entonces lo primero que hay que hacer es inversión en vacunas. Luego hay que mejorar el pago, el salario, el sueldo del personal de salud, porque es difícil pedirle a un grupo de enfermeras y de médicos que hagan penetraciones rurales, o sea, que vayan a las comunidades que están más difíciles, más cerca, más alejadas, de los ambulatorios, a que vayan y los vacunen en sus domicilios, porque eso es algo que hay que hacer para mejorar las coberturas cuando le estás pagando un sueldo el peor del continente americano. Lo siguiente también es hacer, como te decía, una campaña de información, decirle a la gente que están bajas las coberturas de vacunas, que hay que mejorarlas, que hay que ir al centro de salud a vacunarse, que si van hasta tu casa, hasta la escuela, hacia un lugar público ofreciendo vacunas, esas vacunas pues recibieron un trato especial para que pudieran estar allí. Están siendo trasladadas con una cadena de frío y son seguras y son efectivas y salvan millones de vidas. Entonces hay que ponerlas. Y definitivamente pues hay que hacer una recuperación importante de la infraestructura en salud, porque en Venezuela antes había vacunas en muchos ambulatorios que hoy no hay, porque con el problema de la electricidad, no todos los ambulatorios pueden tener un generador de energía para mantener la nevera funcionando y las vacunas allí dentro. Entonces hay lugares donde antes había vacunas y hoy no hay, porque no hay electricidad y no hay generador de energía en el centro de salud. Entonces eso también hay que hacer una inversión allí para que la gente vaya al laboratorio más cerca de su casa y siempre haya vacunas. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer, pero todo pasa en definitiva por inversión en salud pública, en prevención de la salud, porque el resto de las cosas, como aseo de manos, aguas servidas, aguas blancas corrientes, pues es un poco más difícil y se sale de las manos, por ejemplo, del Ministerio de Materia, que es el Ministerio de Salud. Entonces hay que enfilar los esfuerzos desde el punto de vista sanitario, quizás en esas tres cosas. Qué interesante, doctor, la cadena de factores que tienen que unirse, coordinarse, para que una política pública como la vacunación rinda el resultado necesario. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su aporte, gracias por ayudarnos a entender mejor las proporciones de este llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud y el anuncio que reitera el mensaje por parte de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Mucho éxito en su gestión. Gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad. Y si alguien tiene alguna duda y está escuchando, en @AleCrespoF, yo estoy a la orden para contestar las preguntas que puedan tener a bien hacer. @AleCrespoF. Así mismo, AleCrespoF. Bueno, tanto en Instagram como en X, antes llamado Twitter. Eso, usted está clarito, doctor. Bueno, un fuerte abrazo, doctor, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Alejandro Crespo, pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Venezuela, precisamente desde Maracay. Gente buena, gente nuestra, gente apasionadamente dedicada al servicio. Volveremos.